Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver los siguientes ejercicios sobre sucesiones. Nos pide encontrar una fórmula para el término general de cada sucesión. Son 5 sucesiones. Vamos a empezar con la primera sucesión. Vemos que para escribir la fórmula general, primero hay que escribir a sub n para indicar el término general de la sucesión, y vemos que todos los términos tienen un 1 en el numerador, todos son fracciones, así que el término general será una fracción con un 1 en el numerador y solamente faltaría qué fórmula hay que colocar en el denominador. Recordemos siempre que el primer término de la sucesión corresponde a n igual a 1, el segundo a n igual a 2 y así. En este caso tenemos hasta n igual a 5, los primeros 5 términos. Entonces, para generar este 2, vemos que es el doble de 1, o sea, es 2 por 1, 2. Para este 4 es 2 por 2, 4. Para este 6 es 2 por 3, 6. O sea que si tenemos el término n, pues tendremos que multiplicarlo por 2 y así vamos a generar el denominador correspondiente. Entonces, el denominador será 2 por n. La segunda sucesión es parecida a esta de acá, solamente que en este caso los denominadores son números impares. Son 3, 5, 7, 9, etc. Aquí observen que este 3 es una unidad más que este 2. Este 5 es una unidad más que este 4. Entonces, al escribir el término general para esta sucesión, igualmente escribimos a sub n, hay un 1 en el numerador y nos falta escribir la fórmula del denominador. Pues en este caso, como aquí los denominadores eran 2n y vemos que acá los denominadores son una unidad más que los de aquí, pues aquí será 2n más 1. Estos términos de aquí, 2n y 2n más 1, son muy importantes, hay que tomarlos en cuenta porque nos generan respectivamente los números pares y los números impares. El 2n, vean que si n vale 1, pues nos va a quedar 2 por 1, 2, luego 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Entonces, esta sucesión nos genera los números pares, mientras que 2n más 1 nos genera los impares, pero empezando desde el 3. Porque recuerden que n empieza desde el 1. Entonces, si n vale 1, 2 por 1 va a ser 2, más 1 nos da 3, así que el primer término será el 3. Luego cuando n vale 2, pues 2 por 2, 4, más 1, 5. Y así se nos van generando. ¿Qué pasaría si quisiéramos la sucesión de números impares, pero empezando desde el 1? Porque el 1 también es un número impar. Pues en ese caso, en lugar de sumarle 1, vamos a restarle 1. Así entonces, cuando n vale 1, 2 por 1 es 2, menos 1 nos da 1. Y luego 2 por 2, 4, menos 1 nos da 3. Entonces, dependiendo si en nuestra sucesión de impares empieza en el 3 o en el 1, tendremos que sumarle aquí un 1 o restarle un 1 a la sucesión de números pares. Esto será importante porque nos va a servir para este ejemplo de aquí. En este caso, vean que ya no es tan sencillo como los dos ejercicios anteriores, ya que tanto el numerador como el denominador van cambiando conforme, aumenta la n. Entonces, aquí lo que conviene es analizar por separado la sucesión de los numeradores y la de los denominadores. Entonces, los numeradores son menos 1, 1, 3, 5, 7. Y los denominadores son 16, 36, etc. Entonces, vamos a ver cómo podemos escribir una fórmula para cada una de estas sucesiones y luego al final dividiremos esas dos fórmulas. Vamos a empezar entonces con esta de aquí. Observen que el primer término es negativo y luego los demás son positivos. Pero estos términos de aquí positivos son todos números impares. Son 1, 3, 5, 7, luego seguiría el 9, etc. Y el primero es negativo, es como si a este 1 le hubiera restado 2 y entonces tendríamos el número impar, pero negativo, el menos 1. ¿Sí? Entonces, esta sucesión será la de los impares, que ya vimos antes, pero en lugar de empezar en 1, debería de empezar en menos 1. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Pues en lugar de restarle 1 aquí, le vamos a restar 3, ya que si le restamos 3, cuando n vale 1, nos va a quedar 2 por 1, 2, menos 3, empieza entonces menos 1, porque 2 menos 3 es menos 1. Luego cuando n vale 2, 2 por 2, 4, menos 3 nos va a dar el 1. Cuando n vale 3, 2 por 3, 6, menos 3 nos da 3. Entonces vemos que esta sucesión se describe con esta fórmula, 2n menos 3. Recuerden que n siempre empieza desde 1. Entonces ya tenemos la sucesión de los numeradores. Corresponde a la fórmula 2n menos 3. Ahora, para esta otra sucesión de acá, pensándola un poco, pueden ustedes darse cuenta de que se trata de números cuadrados. Porque 4 por 4 nos da 16, 6 por 6, 36, 8 por 8, 64, 10 por 10, 100. O sea, esta de aquí es 4 cuadrados, 6 al cuadrado, 8 cuadrado y así. Entonces vean que son los cuadrados de números pares, pero empezando desde el 4. Así que, igualmente, recordemos antes que ya habíamos escrito la sucesión de números pares, pero empezando desde el 2, porque si n empieza en 1, pues 2 por 1 es 2, etc. Pero queremos que empiece en 4, no que empiece en 2. Pues le podemos sumar 2 aquí. Y entonces eso lo que implica es que a cada término de estos le estamos sumando 2 y entonces empezará en 4 y luego el siguiente será 6, 8, 10, como queremos nosotros. Entonces, esta sucesión de números pares es 2n más 2, pero debe elevarse al cuadrado. Así que esta sucesión será 2n más 2, todo entre paréntesis, elevado al cuadrado. Ya tenemos entonces la sucesión de los numeradores y los denominadores, así que el término general será la división.
En el numerador ponemos 2n menos 3, en el denominador ponemos 2n más 2 al cuadrado. También aquí podríamos factorizar este 2 como factor común. Al factorizarlo se debe elevar al cuadrado y 2 al cuadrado es 4. Entonces queda 4 por n más 1 al cuadrado al hacer la factorización. Y ustedes pueden verificar que si sustituyen n igual a 1, bueno, pues aquí va a quedar menos 1, acá va a quedar 2 al cuadrado, 4 por 4, 16 y va a quedar la primera fracción. Y luego para n igual a 2 obtendrán la siguiente fracción. Eso ya lo pueden ustedes comprobar. Bueno, la siguiente sucesión vemos que también son fracciones, pero en este caso se van alternando los signos. Empieza positivo, luego negativo, positivo, negativo, positivo. En un momento explicaré cómo es que en la fórmula hay que escribir para que se alternen los signos, pero antes de ver eso, primero encontremos la fórmula que describe las fracciones sin fijarnos por el momento en el signo, solamente en los números. Entonces, igual que antes, vamos a separar por un lado el numerador y el denominador y vamos a encontrar una fórmula para cada una. Para el numerador vemos que es 1, 4, 9, 16, 25. Y esto de aquí son los números cuadrados. 1 por 1 da 1, 2 por 2 da 4, 3 por 3 da 9. O sea, son los números cuadrados empezando desde el 1. Entonces directamente la fórmula es n al cuadrado. Cuando n vale 1, 1 al cuadrado es 1. Cuando n vale 2, eso nos da 2 al cuadrado, que es 4. Y así. Y para la siguiente sucesión, la de los denominadores, vemos que empiezan el 2. Y luego simplemente pues es la sucesión de los números naturales. Entonces, para que empiecen el 2... a n le tenemos que sumar 1. Entonces, n empieza en 1, recuerden. Entonces va a ser 1 más 1, 2 el primer término. Y luego cuando n vale 2, 2 más 1 es 3, que es el siguiente. Y cuando n vale 3, 3 más 1 nos da 4, que es el siguiente. Entonces ya tenemos las fórmulas para el numerador y el denominador, por lo cual las fracciones son de esta forma. N cuadrada entre n más 1. Pero esta todavía no es la fórmula, porque esta fórmula nos da todas las fracciones, pero positivas. Nosotros queremos que se vayan alternando los signos, positivo, negativo, etc. Entonces, para conseguir eso, tenemos la siguiente fórmula. Las potencias de menos 1. Menos 1 elevado a n nos da esta sucesión de aquí, que se va alternando. Menos 1, 1, menos 1, 1. Porque recuerden que n empieza en 1, entonces cuando elevamos menos 1 a la 1, eso nos da directamente menos 1. Pero cuando elevamos menos 1 al cuadrado, eso nos da 1 positivo. Y luego cuando elevamos menos 1 al cubo, nos vuelve a dar menos 1. Recuerden que cuando elevamos a un exponente impar, el resultado es negativo. Cuando elevamos a un exponente par, el resultado es positivo. Y 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1. Entonces por eso queda menos 1 aquí en el impar, luego 1 en el par, menos 1 en el impar, etc. Así que si nosotros multiplicamos esta fracción por esta sucesión, se van a alternar los signos. El problema es que el primer término nos va a quedar negativo, ¿sí? Porque se multiplicaría el 1 medio por menos 1 y eso nos va a dar menos 1 medio. Pero nosotros queremos que el primer término nos quede positivo. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Bueno, pues muy fácil. Simplemente en lugar de poner aquí n, vamos a ponerle n más 1. Así cuando n vale 1, al sumarle aquí 1 más 1 nos va a dar 2. Y entonces la primera potencia será menos 1 al cuadrado, que es 1 positivo. Entonces, esta va a ser la sucesión que vamos a multiplicar por esta fórmula. Y nos queda ya la fórmula general. Va a ser menos 1 elevado a n más 1 por n cuadrada entre n más 1. Y pueden ustedes comprobar, si n vale 1, nos queda aquí menos 1 al cuadrado, que es 1 positivo, y acá nos va a quedar 1 al cuadrado entre 1 más 1, que es 1 medio. Entonces queda 1 medio positivo. Y cuando n vale 2, aquí va a quedar menos 1 al cubo, que es menos 1, y aquí va a quedar 2 al cuadrado, que es 4, entre 2 más 1, que es 3. Entonces va a quedar menos 1 por 4 tercios, que eso es menos 4 tercios. También se puede escribir la fórmula de esta manera si multiplicamos esto por el n cuadrado para dejar todo en el numerador. Cualquiera de estas dos formas es igualmente válida. Y luego para esta sucesión de acá, aquí vemos que los primeros dos términos son enteros y luego los siguientes son fracciones. Entonces eso podría confundirnos un poco. Vamos a fijarnos por el momento solamente en los que tienen fracción. También vemos que los signos se van alternando. Es negativo, positivo, pero eso ya no nos da ningún problema. Ya sabemos que hay que multiplicar por una potencia de menos 1. El detalle está entonces cómo encontrar la fórmula. En este caso ya no vamos a separar en una sucesión de numerador y denominador, sino que fijándonos solamente en estas fracciones de aquí, podemos observar que en el numerador se va duplicando, o sea, empieza en un 4, luego el doble de 4 es 8, el doble de 8 16. O sea que se tratará de potencias de 2. Aquí tenemos la sucesión de potencias de 2. Cuando elevamos 2 al exponente 1, eso nos da 2. 2 al cuadrado nos da 4. 2 al cubo nos da 8. 2 a la cuarta nos da 16. Porque es multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 4 veces. Y eso nos da 16. Entonces, vemos que los términos se van duplicando. Entonces, la sucesión de los numeradores parece ser esta de aquí, solamente que habrá que ajustar un poco, porque vemos que aquí está el 4, luego acá estaría el 2, que sería el 2 a la 1, pero luego por acá no parece haber ninguna
potencia de 2. Sin embargo, veremos que sí que la hay, pero hay que fijarnos con cuidado cómo hacerlo. Antes de ver eso, veamos ahora los denominadores. Tenemos 3, 9, 27, que resultan ser también potencias de 3. 3 elevado a 1 nos da 3. 3 elevado al cuadrado es 3 por 3, que nos da 9. Luego 3 elevado al cubo es 3 por 3 por 3, eso nos da 27. Entonces vemos que estos tres términos de aquí corresponden a estas primeras tres potencias de 3. Pero también hay que ajustar un poco, porque en realidad este no es el primer término, este no es para n igual a 1, sino que hay que fijarnos hasta acá cómo continuar. Bueno, entonces con esto de aquí vemos que para esta fracción el 4 es lo mismo que 2 al cuadrado y el 3 es lo mismo que 3 a la 1. Luego para esta otra fracción, 8 a la 9, bueno, pues arriba tendríamos 2 al cubo, abajo tendríamos 3 al cuadrado. Para la siguiente fracción tendríamos 2 a la cuarta entre 3 al cubo. Entonces hay que ir retrocediendo ahora para ver si estos dos términos también se ajustan a esta fórmula. Entonces para este término de aquí tendríamos que restarle 1 al exponente para que nos quede 2 elevado a 1. Y al 3 también tendríamos que restarle 1 al exponente, entonces quedaría 3 a la 0. ¿Esto de aquí nos da el 2? Bueno, pues vemos que sí, porque 2 a la 1 es 2, 3 a la 0 es 1 y 2 entre 1 es 2. Ahora vamos a retroceder un término más para ver si nos queda el menos 3. Entonces aquí le tendríamos que restar 1 al exponente, nos queda 2 a la 0. Y aquí también tendríamos que restarle 1 al exponente, así que nos queda 3 a la menos 1. 2 a la 0 es 1, 3 a la menos 1 es 1 tercio, y 1 entre 1 tercio, eso nos da 3. Entonces vemos que este término también corresponde a esta fórmula. Así que ya vemos que la fórmula que genera estos términos son una potencia de 2 entre una potencia de 3, pero hay que ver cómo debemos colocar el exponente para que la primera potencia del 2 empiece en el 0 y no en el 2 a la 1 como aquí. Y lo mismo con el 3, queremos que empiece en el menos 1 y no en el 1 como acá. Entonces eso lo podemos conseguir simplemente en el caso del 2 restándole 1. Porque así cuando n vale 1, 1 menos 1 nos da 0 y entonces la primera potencia es 2 a la 0. Luego cuando n vale 2, 2 menos 1 nos da 1 y entonces queda 2 a la 1. Entonces en el numerador será 2 a la n menos 1. Y para el denominador tendremos que restarle 2 para que así cuando n vale 1, 1 menos 2 nos da el menos 1, que va a ser el primer término. Y luego cuando n vale 2, 2 menos 2 nos da 0. ¿Sí? Entonces vemos que en el numerador será esta fórmula, en el denominador esta, y ya nada más nos falta ajustar el signo. Hay que ver cuál de estas dos sucesiones poner, dependiendo si el término empieza en negativo o en positivo. En este caso vemos que empieza en negativo, entonces hay que multiplicar por menos 1 a la n. Entonces la fórmula será menos 1 elevado a la n, y luego multiplicado por 2 a la n menos 1 entre 3 a la n menos 2. Esta es la fórmula general para esta sucesión. La podemos dejar escrita así, o hay otra manera en la que la podríamos escribir, aquí aplicando propiedades de exponentes. Este 2 a la n menos 1 se puede escribir como 2 a la n por 2 a la menos 1. Este 3 a la n menos 2 se puede escribir como 3 a la n por 3 a la menos 2. Este menos 1 a la n lo puse también en el numerador. Luego aquí, este 2 a la menos 1 que tiene exponente negativo, podemos bajarlo al denominador cambiando el signo del exponente a positivo. Y lo mismo con este 3 a la menos 2, sube como 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 2 a la 1 es 2. Y luego aquí, todos estos que tienen exponente n los podemos juntar en una sola fracción. Este menos 1 se multiplica por 2, entonces queda menos 2 sobre 3, todo eso elevado a la n, y multiplicado por el 9 medios que queda aquí afuera. Entonces esta es otra forma de escribir la misma sucesión, ya sea así o así. Cualquiera de las dos es igualmente válida. Ahora les dejo a ustedes unos ejercicios que pueden resolver con lo que vimos en este video. Hay que encontrar una fórmula para el término general a sub n de cada una de estas sucesiones. Este de aquí es sobre todo muy interesante porque vean que aquí es menos menos, luego más más, luego menos menos, etc. Hay varias maneras de expresar esta sucesión. Yo les mostraré 3 formas de hacerlo en el video que ya está en mi canal y que es exclusivo para los miembros. Si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse y ahí puedes ver los diversos niveles de membresía y los beneficios de cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a una lista de reproducción con cientos de ejercicios muy interesantes como estos de acá. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.